Buenas tardes, estimada docente Alejandra. El día de hoy voy a hacer la presentación de las bitácoras realizadas durante estas 8 semanas de clases. Empezamos con la bitácora número 1, que es la que podemos observar. Dentro de esta bitácora tenemos una pregunta que es la siguiente. Nos dice, ¿qué es la literatura infantil? Como respuesta, tengo que son todas aquellas producciones literarias, orales y escritas, cuya finalidad es desarrollar la fantasía, imaginación en niños de forma significativa. Luego tenemos La Caperucita Roja con sus dos autores, ¿no? Tenemos imágenes, tenemos de un lado el primer autor, donde nos manifiesta pues que este es uno de los cuentos más famosos, donde se refleja la bondad de la caperucita y la maldad del lobo con una enseñanza implícita. Este vendría a ser como el cuento más destacado. Y luego tenemos la segunda versión, que en esta vuelta dice que es una de las historias más antiguas y que esta segunda versión puede ser algo perturbadora. Por eso no fue tan difundida y esta es relacionada con las otras versiones donde incluye en su parte final una moraleja. En la siguiente sección tenemos un collage de los libros siguientes, tenemos algunos títulos y tenemos también pues una definición donde nos manifiesta que los libros silentes constan de pocas palabras entre sus páginas. En ellas la imaginación es el único medio para relatar la historia. Tenemos otro collage de títulos de clásicos de la literatura infantil. En la parte posterior tenemos cuál es la importancia de la literatura infantil, con una respuesta donde nos manifiesta que contribuye al desarrollo cognitivo y social de los niños con un gran aporte emocional. Luego tenemos una imagen del cuento Pipi Casalargas, la niña de los fósforos, y en la parte de en medio ahí vuelta tenemos donde nos manifiesta que son historias mágicas que pueden enseñarse en diferentes niveles educativos. Esto corresponde a la bitácora número 1. Ahora vamos a avanzar a la bitácora número 2. En la bitácora número 2 tenemos otra pregunta introductoria que nos dice cómo la literatura infantil puede narrar temas relacionados con violencia, guerras, horror, crisis. En la respuesta tenemos que es fundamental el enfoque del autor, la sutileza para contar estos temas delicados con la magia de la literatura infantil. Considerando estas temáticas son parte de la sociedad y pueden convertirse en una herramienta para interpelar la realidad en la fantasía y la sensibilización. Adicional, tenemos otro contenido que nos dice que los libros tienen muchas posibilidades que van más allá desde las creativas. En el caso de los de literatura infantil, el lector ocupa un lugar protagónico en la construcción de sus presentaciones. En la siguiente carilla tenemos a Sandra de la Torre y ahí tenemos información acerca de esta escritora, donde nos manifiesta que es de origen ecuatoriano y en su pensamiento nos dice que la niñez es el espacio para soñar, crear y donde nacen grandes escritores. Dentro de sus obras tenemos Niños de Agua, tenemos Hugo o Las manos que echaron a volar, Los pájaros. Las obras de Sandra de la Torre aportan de manera significativa a la literatura ecuatoriana, cautivando a todo aquel que lee estas historias que aportan una reflexión a través de la fantasía en la infancia. También tenemos aquí a a la ilustradora Sosa Pato y parte de su pensamiento, donde manifiesta la lectura fundamental en la infancia, marca la vida del niño. Luego tenemos ahí una imagen destacada, que es donde se observa una señora con unas flores y un niño con una guitarra. ¿Qué nos dice ahí? Esta imagen es destacada. Pues recuerda un niño ayudando a mamá, historias que cuentan realidades. Todo esto es parte de la magia de la literatura y su función narrativa. Avanzamos a la bitácora número 3. Aquí tenemos una bitácora
que es 100% gráficos, dibujos, y en esta tenemos, por así decirlo, 4 secciones. Se nos pedía que en esta bitácora de una u otra manera contemos la historia de nuestra vida. Pues yo decidí primero dibujar la playa, puesto que me recuerda a mi niñez. Yo me crié en una ciudad de la costa, y entonces me siento muy identificada con esto de la arena, el sol. Luego en la parte de abajo está un gráfico donde está una señora con 2 niñas. En este caso vendría a ser mi madre, ¿no? La niña que está más grandecita soy yo, la otra es mi hermana. Al momento que plasmé este dibujo, quise sentarlo en los brazos de madre, que siempre son unos brazos protectores. Podemos ver que hay florecitas, hay un motivo rosadito, todo eso inspira ternura. Luego en la siguiente sección quise dibujarme terminando mis estudios universitarios, por eso tenemos esa muñequita ahí con esta estola y su título universitario. Y en la cuarta sección ya ejerciendo mi profesión, que es docente de lengua y literatura en San Miguel de los Bancos. También quise retratarme y así dividí esta historia en estos momentos. Para culminar, vamos con la bitácora número 4, en la cual también consta de algunas preguntas. La primera es: ¿cómo pude generar acciones para fortalecer mi práctica como mediadora? Esta bitácora estaba concentrada en hablar de lo que es la mediación lectora. Tengo algunos momentos. El primero dice que es creando expectativas de lectura, transmitiendo energía positiva para que el estudiante se sienta deseoso de conocer el contenido de la lectura. El segundo, siendo un lector activo, involucrándose de manera activa en el proceso de fomento de la lectura. El docente debe saber el contenido del texto que se va a leer para inducir de forma creativa, promoviendo una lectura significativa. Claves de la mediación lectora. Primero, despertar la imaginación del estudiante. Segundo, el interés, expectativas, el gusto por la lectura. En la siguiente carilla tenemos un concepto de lo que es mediación lectora, donde se manifiesta que implica promover la lectura de libros a través de procesos que establezcan una relación directa y positiva entre lectores y el texto, con el propósito de construir ambientes favorables para personas que no han tenido esas posibilidades de leer textos. Docente motivador. De esto dependerá en gran parte su éxito. Que utilice buenos dispositivos didácticos, que conozca la obra. Ejercer un liderazgo que favorezca el gusto por leer, promoviendo buenas experiencias lectoras. Aquí tenemos collage de libros álbum, de libros silentes, y yo los denominé como recursos que ayudan a potencializar la lectura y escritura de textos. Luego en una partecita dice literatura infantil y juvenil igual a creatividad. Muchas gracias.